Ya, profe, voy a compartir pantalla. A nosotros nos ha tocado, dentro del tipos de investigación, por el nivel de conocimiento. Lo estoy presentando junto con mi compañero Bejar Vera. A ver, empezamos indicando que esto tiene un alcance de investigación cuantitativa. Entonces, la investigación cuantitativa presenta cuatro alcances, que sería la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación correlacional y la investigación explicativa. Pues en ese sentido, parto con la investigación exploratoria. Nos indica cuándo realizar este tipo de investigación. Se hace cuando el tema o problema es escasamente investigado. O sea, no tenemos una fuente de información vasta sobre el tema. Entonces se tiene que hacer la respectiva exploración para conseguir información al respecto de este tema. Y cuando la revisión de la literatura solo revela guías no investigadas, ¿no? O sea, la información, digamos que es efímera. No tenemos mucha información para poder detallar esta investigación, por lo que tenemos que hacer la respectiva investigación, ¿no? Pues hay algunos lineamientos intermitentes con respecto a la información, ya que no hay datos de referencia descriptiva, ¿no? Bien, los valores de la investigación explorativa vendría a ser que está familiarizado con fenómenos desconocidos. Como indiqué, es necesario hacer esta exploración para el conocimiento nuevo, o sea, para conocer sus dimensiones y variables. Pretende investigar nuevos problemas, conceptos y variables, ¿no? Se supone que se investiga para adquirir un nuevo conocimiento y amplía los límites del conocimiento actual, ya que se generan nuevos conocimientos gracias a la exploración de los datos. Las características de esta investigación explorativa indica que determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, ya que se enfoca en el entorno al que se va a investigar, se va a hacer la respectiva exploración. Son investigaciones flexibles en su método, ya que al no tener tanta información al respecto, no está totalmente rígida a una metodología, ¿no? Es flexible en ese sentido, ya que se tiene que usar la intuición y los conocimientos de la persona que está investigando para conseguir la información correcta según su exploración, ¿no? Y son más amplios y dispersos que otros estudios, ya que como esta información no está correctamente validada y no hay precedentes con respecto a la información, se puede tomar de forma global, ¿no? Ahora, ejemplificando el tipo de investigación explorativa, hemos sacado esta tesis de Díaz Lledonés y Valencia Vázquez, que es el estudio exploratorio de la oferta de comercio electrónico en un conjunto de micro y pequeñas empresas, o sea, MIPES, localizadas en diversos distritos de Lima Metropolitana. Entonces tenemos aquí el enlace respectivo a esta investigación. No sé si está cargando, no sé si se llega a ver. Sí, sí, el internet está un poco lento, ¿ah? Todo el día estoy sufriendo yo con el internet. Ya, profe. Paso a lo que es la investigación descriptiva. En este caso, cuando hacer una investigación descriptiva, nos indica que se realiza cuando se especifican las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos u objetos. En este caso, como ya se cuenta con una información vasta, podemos hacer la descripción de los campos de estudio, ¿no? Puede ser en un objeto determinado, un proceso o un grupo de personas en sí. Y se realiza también cuando se miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, ¿no? Que vendrían a ser las variables. Estos son aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Es decir, ya básicamente se tiene como propósito señalar o establecer perfiles de grupos que se van a medir, ¿no? Evaluar la recolección de estos datos que vendrían a ser las variables o dimensiones de la realidad. Nos pasamos a sus valores con respecto a la investigación descriptiva, donde muestran los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Entonces, con respecto a la información que se tiene, se ve sus características de estos objetos y si existen carencias o desproporción en esta información. E indica que ofrece la posibilidad de formular predicciones incipientes, es decir, que aunque la información
sea rudimentaria, se podría demostrar una solución, ¿no? Podemos poner, por ejemplo, que se observa datos al definir ciertas tendencias, como por ejemplo en las elecciones, se puede tomar un grupo de personas o una población y determinar según su comportamiento cuál es la tendencia de favoritismo a un determinado candidato, ¿no? Las características de esta investigación descriptiva nos indica que se definen o visualizan sobre qué medios se va a realizar la investigación, ¿no? Conceptos, variables o componentes. Y se especifican sobre qué o quiénes se recolectan los datos. Como indiqué, pueden ser personas, grupos, comunidades, objetos, animales o hechos. También estamos ejemplificando una de las tesis, que es Rosero Vela, del 2005, que son los métodos con cortometrajes de ficción dentro de la producción audiovisual. Es una tesis descriptiva experimental. Bueno, ya no paso al enlace porque está un poco lento. Y mi compañero va a continuar. Ok, tenemos la investigación explicativa y cuándo es pertinente realizar este tipo de investigación. Si bien no hay una regla definitiva para escoger un tipo de investigación, en este caso, generalmente este tipo de investigación se presenta cuando se quiere dar una respuesta a algún evento o un fenómeno físico o social, cuando se intenta explicar también el porqué de un suceso y en qué condiciones se presenta y cuando se quiere distinguir las diferentes causas que provoca un fenómeno. Entonces, es por esto que este tipo de investigación es un poco más completa que las otras y además también cuenta con partes de las otras, las incluye. Por ejemplo, cuando se quiere dar respuesta a los eventos, podríamos estar hablando de una investigación también correlacional, porque es causa-efecto, ¿no? Entonces se relacionan variables. Entonces, por eso también este es un poco más completo. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, esta investigación explicativa intenta explicar la significatividad de la realidad dentro de un marco de referencia. Bueno, esto quiere decir que básicamente se centra en una realidad, o sea, en un contexto específico, donde existe un comportamiento también, un contexto, y entonces nosotros vamos a escoger los elementos que participan en ese comportamiento y vamos a intentar explicar lo que nosotros lo que estamos proponiendo, ¿no? Entonces, esto funciona dentro de un ambiente controlado, se podría decir. O sea, donde sabemos precisamente todos los elementos. Ahora, como mencioné, son más estructuradas que los otros tipos de investigación porque no solo explica, por ejemplo, las causas, sino también explica el contexto mismo, o sea, cómo está la situación en sí, cómo está la situación, las causas, qué es lo que va a provocar. Luego, eh, por ejemplo, podría ser unas características mismas del comportamiento. Entonces, es más, prácticamente engloba las otras investigaciones. Ahora, claro, la salida de todas maneras sería explicar el fenómeno, eh, pero de una forma más completa. Ahora, el siguiente diapositiva, por favor. Dentro de esta investigación se tiene lo que es también los métodos deductivos e inductivos, o sea, engloba también estas partes. Ahora, ¿qué es el método deductivo en sí? Es cuando en una investigación se usan premisas que se saben que son ciertas, o sea, son verdades. Son verdades y a partir de estas premisas nosotros vamos a dar un resultado que por ende va a ser también verdad, o sea, va a ser también una afirmación. Entonces, se tiene que basarse en premisas que son comprobadas y prácticamente esto sería como una forma de verificar. O sea, también se puede, en sí lo que se hace también es verificar que justamente esa premisa que estamos cogiendo como base sea correcta porque el resultado de nuestra investigación también va a dar un resultado que se va a basar en eso. Entonces, como también va a ser afirmativa, entonces está verificando que la primera es verdadera, es verídica. Entonces, por esto, el deductivo siempre tiene que basarse en cosas que son ciertas. Ahora, por otro lado, en la siguiente diapositiva se encuentra, es el inductivo, que el inductivo es precisamente es encontrar esas afirmaciones. Si en el anterior tenías que basarte en premisas que son ciertas, justamente el inductivo es para em, inferir o descubrir qué afirmaciones son ciertas. Entonces, en este método se tiene que, en realidad es generalizar un comportamiento. Se tiene que analizar un comportamiento y de acuerdo a cómo es
de acuerdo a la población en sí, o sea, cómo se comporta la población, una determinada población, se puede generalizar y decir que es una verdad. O sea, se puede afirmar algo y entonces esta premisa va a quedar como cierta. Entonces, una investigación de ese tipo o que va a incluir el método inductivo es, es casi siempre experimental, porque se tiene que experimentar y se tiene que manipular para saber que, o para concluir que son ciertas, ¿no? Generalizar, llegar a esa conclusión. Y bueno, como ejemplo de, esta, de este tipo de investigación explicativa tenemos esta que es la satisfacción e inseguridad como variables explicativas de la intención de renunciar al trabajo en jóvenes. Esta tesis habla sobre cómo estas variables, bueno, cómo afectan a la tendencia de que los jóvenes o de que se quiera renunciar a un trabajo, porque explica que los jóvenes, sobre todo en los jóvenes, hay bastante tendencia a renunciar o a ver rotación de personal. Entonces, esto quiere, más o menos se basa o quiere dar a conocer algunas razones por las cuales estos jóvenes que tienden a rotar bastante de puesto, en su puesto de trabajo o de trabajo en sí, cómo hacer para que no les afecten, para que otros factores no les afecten y no influyan en su decisión, ¿no? Entonces, para que permanezcan más tiempo en su puesto de trabajo. Más o menos a un mecanismo para que no pase eso es lo que quiere llegar esa tesis, ¿no? Una forma para que ellos no renuncien, no estén rotando cada rato de trabajo. Entonces, a eso quiere llegar esta tesis. Y eso sería todo. Ok, está muy bien detallado. Listo, vamos a continuar. Muchas gracias.